Comenzamos con el, el tema segundo, que es el tema de la arquitectura de la antigüedad, con el subtema de la arquitectura y el arte en la Grecia clásica. Bien, como introducción, la arquitectura y el arte en la Grecia eh, clásica, antigua y el periodo helenístico. Podemos decir que la arquitectura y el arte de la Grecia antigua marcaron el desarrollo de los principios estéticos constructivos que definieron la cultura occidental, la cultura en la cual nosotros vivimos. Durante el periodo clásico, del cual podemos hablar más o menos entre los años 500 a 323 antes de Cristo, Atenas se consolidó como el epicentro de la innovación arquitectónica con monumentos como el Partenón y el Erecteión, que encarnaban el ideal de simetría, proporción y armonía. Aquí tenemos en esta diapositiva una representación de lo que sería, una reinterpretación de lo que sería el Partenón. En el ámbito artístico, escultores como Fidias o Policleto buscaron la perfección anatómica y el equilibrio en sus representaciones de la figura humana. Establecieron unos estándares bastante altos que influenciaron y siguen influenciando el arte, incluso actual, el arte entendido como arte clásico actual. Con la expresión y la expansión helenística tras la conquista de Alejandro Magno en torno al 323 a.C., la arquitectura y el arte griego alcanzaron una mayor monumentalidad y una gran expresividad. Ciudades como Alejandría y Pérgamo adoptaron un enfoque más decorativo y ecléctico en sus edificaciones, mientras que la escultura helenística exploró temáticas como el drama y la emoción humana en obras maravillosas que veremos ahora más adelante, como el Aconte o el altar de Pérgamo. Este periodo transformó los ideales clásicos al funcionar, digamos, la tradición griega con las influencias de las culturas conquistadas, dejando un legado perdurable por siglos. Bien, la arquitectura de la Grecia antigua. Comencemos con la arquitectura. La arquitectura griega es reconocida por su monumentalidad hoy en día, por haber establecido los cánones de proporción. Cánones como el canon es entendido como si fuera el modelo de proporción y de armonía también que definieron la estética arquitectónica del mundo occidental. Durante los periodos conocidos como el arcaico, el clásico y el helenístico, que son como las divisiones en cuanto a tiempo eh, de la arquitectura clásica, la arquitectura antigua griega, los griegos desarrollaron tres órdenes arquitectónicos de los cuales ya hemos hablado en estos días en clase, que fueron el orden jónico, el dórico y el corintio. Estos estilos, como podemos ver aquí en esta representación de esta diapositiva de los eh, órdenes y los estilos arquitectónicos, se extendieron, digamos, estos estilos por toda Grecia, pero también, digamos que no solo a templos dedicados a los dioses, sino también templos incluso de tipo público, edificios públicos como teatros, ágoras o espacios de reunión y estadios. Bien, el primer periodo, que es el periodo arcaico, que va del año 800 al 500 antes de Cristo, este periodo fue un tiempo de evolución en la arquitectura griega, en el que las formas más primitivas, más básicas de construcción fueron hechas en materiales como la madera y el barro y comenzaron a ser poco a poco reemplazadas por estructuras de piedra. Vemos que se fueron sofisticando. El desarrollo de estos órdenes como el dórico y el jónico durante este periodo sentaron las bases para futuras innovaciones de esta arquitectura clásica. Existen edificaciones icónicas
edificaciones de referencia, como es el que vemos aquí en la diapositiva, conocido como el Templo de Hera en Olimpia. Este templo, que se construyó en torno a los 600 años antes de Cristo, como vemos aquí en la diapositiva de la izquierda, es es una edificación que está derruida, que esto es lo que se mantiene de esa edificación. Sin embargo, aquí en el lado derecho podemos observar de alguna manera una reinterpretación de cómo podía haber sido ese templo. Y en el lado inferior izquierdo podemos ver la representación en planta de cómo era la ubicación principalmente de esas columnas perimetrales, de las columnas interiores, del espacio del estilóbato, que ya hemos hablado de eso en clase. Aquí no está dibujado el estereóbato, pero está el estilóbato y los muros de cierre de ese templo interno. Es un ejemplo, este templo de Hera en Olimpia, en la ciudad de Olimpia, representativo del orden dórico temprano, aunque originalmente fue construido con materiales como más sencillos, tipo madera, en torno al siglo VI antes de Cristo, fue, digamos, restaurado, rediseñado, reconstruido y marcó el inicio de la transición de la arquitectura inicial griega hacia una arquitectura más monumental, de unos materiales mucho más perdurables. Este templo se caracteriza, como se puede ver, por su simplicidad, su robustez, se nota bastante fuerte, ¿no? Se nota que es pesado, que es algo duradero y además de su robustez, tiene columnas dóricas y que descansan directamente sobre el estilóbato, como comentamos hace un momento, que sostienen ese entablamento que vemos aquí en esta imagen de la derecha, en esta representación de la derecha. Por otra parte, hay otro templo importante, del cual también queda muy poco, como podemos ver en esa imagen inferior izquierda, que es el templo de Artemisa en la ciudad de Éfeso. El estado actual de la izquierda y un grabado arriba de lo que podría haber sido en aquella época ese maravilloso templo. Eh, este templo, su estilo era, como se pueden ver ahí en en las volutas de los capiteles el final de esas columnas, eran de estilo jónico, que surgió en las ciudades griegas de Asia Menor, porque recordemos que Grecia no se remitía, no se limitaba exclusivamente a la Grecia actual que conocemos, sino se iba hacia Asia, hacia, valga la redundancia, hacia el continente asiático. Se expandió la cultura griega hasta parte de lo que hoy en día sería Turquía y más allá. Introdujo un estilo más decorativo y elegante, con este estilo jónico, se introdujo ese estilo. El templo de Artemisa en Éfeso fue construido en torno a los 550 años antes de Cristo y era considerado una de las 7 maravillas antiguas del mundo antiguo. Ese ejemplo probablemente arquitectónico más famoso de esta época. Este templo es conocido por sus imponentes columnas, además, como se puede ver, un montón muy cercanas unas de otras. Sus columnas jónicas con volutas, capiteles y una gran escala. Como se nota ahí, se puede ver la escala humana respecto a la escala, ahí subiendo las escaleras se puede ver la escala humana respecto a la dimensión de la columna y el resto del templo. Bueno, en términos generales, esto es lo que se puede decir de este templo, que es un muy buen ejemplo del arte helenístico. Vamos ahora con el periodo clásico. El periodo clásico, en el periodo clásico vemos la famosa Acrópolis de Atenas. En el siglo antes de que 5 antes de Cristo, perdón, entre el año 500 y el 323, marcó el apogeo a partir del siglo V antes de Cristo de la arquitectura griega clásica, especialmente en Atenas bajo el liderazgo de Pericles. La Acrópolis de Atenas, que es la que podemos ver arriba
en la imagen superior de noche, nocturna, y al lado inferior izquierdo una vista idealizada de lo que fue en aquella época esta Acrópolis. Es un testimonio del esplendor de ese periodo. El famoso Partenón, que es el que vemos arriba en el centro iluminado, construido en torno al año 447 a.C., fue diseñado por los arquitectos Ictinos y Calícrates, perdón, y decorado por el famoso, reconocidísimo escultor Fidias. Es considerada la obra maestra de la arquitectura dórica, sin duda. Este templo fue dedicado a la diosa Atenea. No solo es famoso por su perfección geométrica, por sus proporciones, sino también por las refinadas eh, esculturas que decoraban su friso y frontones. Yo tuve la oportunidad de estar aquí en Atenas y muy cerca de Atenas, perdón, muy cerca de aquí de la Acrópolis, probablemente no más de 10 minutos, se construyó un museo en honor, digamos, a la cultura griega, donde se encuentran parte de esas elementos esculturales, piedras, bueno, un montón de elementos tanto arquitectónicos como artísticos, esculturales, muy bien datados y organizados. Y hay un montaje fantástico eh, de lo que sería el frontón con todas las decoraciones, que veremos más adelante una imagen, con todas las decoraciones en piedra. Pues obviamente faltan piezas, pero está bastante bien montado y lo encuentra uno hoy en día ahí en el museo, en este famoso museo en honor a la cultura griega. Bien, continuamos. El famoso Erecteión, que está ahí dentro de toda la zona de la Acrópolis, está prácticamente enfrente ahí del Partenón, es de orden jónico y también alcanzó un alto grado de desarrollo durante este periodo el estilo jónico. El Erecteión del año 421-406 aproximadamente antes de Cristo fue la construcción. Es otro ejemplo importante, célebre dentro de la Acrópolis por su diseño asimétrico. No es una construcción simétrica a diferencia del Partenón. Y es particularmente conocida por las columnas esculpidas en forma de mujeres que sostienen el entablamento, que como lo podemos ver aquí también, que nos ha acompañado esta imagen durante varias sesiones. Estas son las famosas cariátides. Aquí se alcanzan a ver esta parte. Estas son las famosas cariátides. Son unas columnas, como se puede ver, esculpidas en forma de mujer que sostienen ese entablamento, que sostiene el entablamento. Recordemos que es este elemento acá, que es el que recibe las cargas de la cubierta que suele tener encima y las distribuye hacia las columnas, en este caso con forma de cariátides. El uso del orden jónico aquí pues demuestra la gran capacidad de los arquitectos griegos del momento. Me estoy refiriendo ya no a las cariátides, sino al resto de columnas del Erecteión, y combina la elegancia y la funcionalidad adaptada, digamos, al contexto del lugar. Otro de los templos importantes, bueno, aquí vemos un poco los detalles de cómo está conformado los espacios principales, el pórtico norte, pórtico sur, perdón, pórtico este, la importancia de la diferencia de desniveles. Aquí resalta el pórtico de los Cariátides. Existe otra edificación que es el templo de Zeus en la ciudad de Olimpia, que es de donde viene el nombre de los famosos Juegos Olímpicos. Este fue construido en torno al año 470-457 a.C. y representa el orden dórico en su forma más pura. Aquí cambia el estilo, como se puede ver en esta ilustración de la planta de la parte superior izquierda. Esta es la ubicación donde estaba, prácticamente tampoco fue arrasado, no queda prácticamente nada. Y esto es una representación interna de ese templo, como vemos aquí en el centro, del dios Zeus.
fue construido para albergar esta estatua de Zeus y es considerado pues una de las obras maestras del escultor Fidias, esta famosa escultura de la cual pues hoy en día no, digamos, se tiene conocimiento que existió, pero hoy en día lo que se encuentra son principalmente reproducciones en varios museos y era considerada también una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bien, el famoso también Teatro del Epidauro. Además de los templos, obviamente la arquitectura griega clásica se expandió a otros tipos de edificios como este. Fíjense la relación que existe entre este teatro y el paisaje. Es absolutamente maravillosa y no es una coincidencia. Tiene una acústica perfecta. Este teatro del Epidauro fue construido en el siglo IV antes de Cristo. Cuando uno se pone en pie en este punto, normalmente las reflexiones del sonido están tan perfectamente distribuidas, la forma como está construido, que si uno se hace en el centro, se forma una especie como de eco en el centro de ese espacio. Es bien interesante el efecto acústico que ahí se genera. Es un ejemplo excepcional de la perfección arquitectónica alcanzada en la construcción de teatros y de hecho hoy en día los diseñadores de odeones también, que ese es otro de los nombres que se les suele dar, que los odeones suelen ser más pequeños. Esto es un teatro al aire libre impresionante. Son motivo de objeto, perdón, objeto y motivo para el análisis y el estudio de lo que es la acústica arquitectónica. Con su forma semicircular y su notable acústica, este teatro podía llegar a albergar hasta 14.000 espectadores para la época, eso era un montón. Y fue un modelo de los teatros romanos posteriores. Y como digo, incluso hasta los teatros, los expertos en diseño de teatros, les gusta mucho analizar este teatro específicamente. Bien, pasamos ya lo que es ese periodo que es el helenístico, que se da prácticamente entre el año 323 hasta en torno al 31 antes de Cristo, casi, digamos, la época en la que existió Cristo. En este periodo helenístico se inició tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 antes de Cristo y se caracterizó por la expansión de la cultura griega hacia el Mediterráneo oriental y más allá, es lo que comentábamos un poco, más allá hacia Asia, valga la redundancia nuevamente, hacia lo que es la zona de Turquía y más hacia el oriente. La arquitectura helenística adoptó una escala monumental y sus edificios pues comenzaron a ser más decorados y complejos que el periodo clásico anterior. Hay un mayor sentido del detalle, un mayor sentido de la complejidad. Un ejemplo paradigmático, emblemático de la arquitectura helenística fue el famoso Faro de Alejandría, que fue construido, se dice, en el año 280 antes de Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo II y fue diseñado por el diseñador arquitecto Sóstrato de Cnido. Este colosal, perdón, faro, considerado una de las 7 maravillas también del mundo antiguo, tenía una altura estimada de entre 100 a 130 metros. Para la época, pues eso era muchísimo. Y era una muestra del avance tecnológico y la ambición arquitectónica de este periodo. Su función era principalmente guiar a los navegantes al puerto de Alejandría, pero también simbolizaba el poder y la grandeza de esta nueva ciudad. Otro, esto es maravilloso, esta edificación, tuve la oportunidad de estar, esto es una reconstrucción del famoso altar de Pérgamo que se encuentra hoy en día en el Museo del Pergamón en la ciudad de Berlín. Así se llama el museo, en honor obviamente a este altar de Pérgamo. Fue construido en torno al año 180 a 160 antes de Cristo, construido en honor a Zeus también y a Atenea por el rey Eumenes II. Este altar monumental, como se puede ver de acuerdo a la escala humana, esta es una escala real, y abajo vemos la maqueta, cómo era internamente el espacio. Aquí solamente se reconstruye prácticamente la escalinata y la primera crujía antes de dar al paso hacia el patio interior. Está situado
o estaba situado en lo alto de una colina y era un célebre por su friso de 120 metros de longitud y representa la batalla de los dioses del Olimpo y los famosos gigantes, conocido como la gigantomaquia. Las esculturas de este friso están llenas de movimiento, de lo que se conserva aún, ¿no? Como se puede ver, pues hay gran parte que se ha perdido, pero hay zonas, esto también aquí, estas paredes laterales están también llenos de algunas esculturas. Y digamos que estas esculturas, además de tener mucho movimiento, que era el estilo de la época, que son características del arte helenístico, buscaban la emoción y el drama de una manera más intensa que el arte clásico. Es como una vuelta de tuerca, ir más allá con el estilo. Esto suele suceder en diferentes épocas de la arquitectura y el arte. Ya lo veremos más adelante, cómo la época del Renacimiento dio posteriormente paso a otro estilo más sofisticado, como fue el manierismo, y posteriormente al barroco, y ya el máximo éxtasis fue el rococó. Pues ese tipo de situaciones a veces se suelen dar en el arte y arquitectura. En términos de urbanismo, las ciudades helenísticas se planificaron de manera más formal y monumental, por así decirlo. Alejandría y Antioquía y Pérgamo son los ejemplos de estos centros urbanos que combinan la tradición griega con influencias orientales, desarrollando pues un enfoque más monumental y decorativo en la planificación urbana. Bien, vamos ahora con lo que es el arte, los ejemplos de arte en la Grecia antigua y el periodo helenístico. Esta es una imagen que les comentaba yo de más o menos cómo está distribuido lo que hizo el famoso escultor Fidias. Estos son los tímpanos eh, del Partenón, en la parte frontal y en la parte trasera. Es decir, son grupos escultóricos impresionantes. Este arte griego evolucionó significativamente, digamos, desde el periodo arcaico hasta el periodo helenístico, transformando su enfoque y su estilo en la representación de la figura humana, de las emociones, de los temas mitológicos, mientras que el periodo clásico buscaba la idealización y la perfección de las formas humanas. Este periodo helenístico se centraba o profundizaba más era en la expresividad del realismo, incorporando, por ejemplo, temas que intentaran mover al ser humano, tratar de emocionarlos. Esos eran los temas que ellos buscaban. Digamos que dentro de estos periodos también en el arte, pues está el periodo arcaico, del cual ya también hemos hablado en arquitectura. Durante este periodo arcaico, en torno al año 800 y 500 antes de Cristo, durante ese periodo la escultura griega comenzó a alejarse también de estas formas rígidas y geométricas, digamos, influenciadas, lógicamente, porque por la cercanía con las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, las egipcias y de Mesopotamia, para, digamos, avanzar hacia una mayor naturalidad y una representación del cuerpo humano mucho más cercana a las mismas personas. Eh, si nos ponemos a analizar, pues la arquitectura griega, el modelo eran los dioses, y aquí hay como una especie, pues si bien es cierto, también existían los dioses, hay un cierto acercamiento y una preocupación hacia la figura humana, hacia el ser humano. Recordemos también que los dioses se intentaban de alguna manera humanizar, ¿no? Eh, ah, Se encuentran también los semidioses, se encuentran ciertos personajes que son agraciados, que son favorecidos por los mismos dioses, entonces hay una relación mucho más cercana entre los dioses y los seres humanos. Se humaniza de alguna manera esa relación con los dioses, y entonces por tanto el arte también lo hace. Las esculturas de esta época muestran figuras humanas de pie con su rigidez característica, pero con un creciente interés definitivamente por la anatomía humana. Bien, aquí vemos de alguna manera ya esa transición, ¿no? Si lo comparamos con una escultura egipcia, pues aquí ya se ve una cierta evolución. Digamos que algunos ejemplos son como este, el de el Kouros y el Core, en el año 530, una figura, el Kouros, una figura de hombre, una figura masculina, y el Core, normalmente se le colocaba el nombre a la escultura del lugar de donde venía. En el lado derecho, el Core de Peplo, que es el de la mujer.
Las esculturas de jóvenes desnudos, conocidas en esa época como kouroi, que es el singular de Kourus, esto, de Kourus, son representativas de este arte, digamos, arcaico, estos inicios. Cuando hablamos de arcaico es como el inicio, ¿no? Es un concepto que solemos utilizar en nuestro idioma como asociado a algo que está iniciando o que es muy, ¿cómo decirlo? Que está en un momento casi de nacimiento. Estas figuras, aunque rígidas, comienzan a mostrar interés en el estudio del cuerpo humano. Como dije, el Kourus del año 530 es un buen ejemplo de este tipo de obra con proporciones más naturales que sus predecesoras. La rigidez de las posturas con los brazos pegados al cuerpo y una pierna adelantada, como se puede ver ahí, era típica de las esculturas del periodo arcaico, pero gradualmente fueron adoptando una mayor fluidez y un mayor realismo. Por otra parte, digamos, las esculturas femeninas o las Korai, singular de Core, eran representadas por jóvenes mujeres vestidas con túnicas largas, como la que vemos acá, y digamos que eran elaboradas, eh, eran elaboradas eh, o digamos ya con un cierto grado de detalle y con un mayor grado de realismo. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en el tema de las trenzas y el pelo que cae, ¿verdad? Aquí ya comienza a haber sí, una cierta preocupación por un mayor detalle. También la postura, aunque sigue siendo rígida, ya se comienza a ver un cierto intento de movimiento. Bien, pasamos al periodo clásico en el arte. Aquí ya pues se nota clarísimamente el cambio. Lo podemos ver en la postura, es mucho menos cuadrado, por así decirlo. Ya se comienza a ver una mayor sensualidad en las formas de los músculos, los detalles, incluso hasta un cierto intento de ver tendones, de ver la rodilla está bastante bien desarrollada, por ejemplo, los pies, ¿verdad? Y la misma posición. El periodo clásico marcó el apogeo de la escultura griega caracterizado por la búsqueda del ideal de la belleza y la perfección humana. Aquí, digamos, es donde comienza lo que se conoce como la escultura clásica, por así decirlo. Durante este tiempo, los artistas griegos lograron un dominio extraordinario de la anatomía humana. Eran unos grandes estudiosos de la anatomía humana. Desarrollaron un lenguaje escultórico basado en la proporción y el equilibrio. El uso del contraposto, una técnica que permitía, digamos, una distribución natural del peso del cuerpo sobre una pierna, como se puede ver acá, se nota que el peso está recayendo principalmente sobre una pierna más que sobre la otra está un poco adelantada. Se convirtió en uno de los avances más importantes de este periodo. Fidias, el gran escultor Fidias, como podemos ver aquí, bueno, este es el famoso, la famosa, esto es un grabado en realidad, pero es inspirado en la famosa maravilla del Zeus de Olimpia. Se le atribuye a Fidias este, esta escultura. Y también este Apolo, porque existen muchas versiones de Apolo, este es de Parnopio, de la derecha, también es atribuido a Fidias. Estas esculturas de Fidia no solo buscan la perfección física, sino también la representación del movimiento y la acción de unas escenas más dinámicas. Bien, la estatua de Atenea mm, Partenos, que es una escultura colosal de unos 12 metros de altura, fue realizada en oro y en marfil, no existe hoy en día. Lo que vemos aquí al lado izquierdo es una especie de reproducción. Fue otra de las grandes creaciones, que el original, pues como lo acabo de comentar, no ha sobrevivido. Hay descripciones detalladas y copias romanas que nos permiten entender o darnos alguna idea de la magnificencia de esta obra, que era pues el principal atractivo del Partenón, por eso se llama la Atenea de Partenos. Otro ejemplo muy importante del arte de la época, y que yo estoy convencido que ustedes lo habrán visto alguna vez en su vida, en su corta vida, es el famoso discóbolo, por lo del disco, el disco que estamos viendo acá. Recordemos que
que en esta época se desarrollaban diferentes tipos de deportes olímpicos y uno de ellos era el lanzamiento de disco. Fue realizado por el famoso escultor Mirón, por eso se llama el discóbolo de Mirón, en torno al año 450 a.C. Mirón, este otro gran escultor del periodo clásico, es conocido por esta obra que representa a un atleta en el acto de lanzar se le llamaba discoteca. Es bien curioso el nombre, ¿no? Nosotros asociamos hoy en día la palabra discoteca a otra cosa, a la rumba, ¿no? Esta escultura destaca por su representación del cuerpo humano en movimiento y efectivamente un gran equilibrio logrado en la tensión entre la serenidad de la figura y el momento justo exacto antes de ser lanzado. Es que casi que provoca empujarlo y que lo lance, ¿no? Está en un equilibrio casi perfecto entre el estatismo y el movimiento. Aunque, digamos, aún mantiene la búsqueda de esa perfección y la proporción ideal, la obra pues muestra es un dominio principalmente del dinamismo, que para esta época era realmente revolucionario. Bien, vamos con otra imagen. Este es muy interesante porque aquí ya se está hablando de unas proporciones que a lo largo de la historia de la arquitectura lo veremos en diferentes, eh, digamos, hay diferentes tipos de análisis de la escultura, de la representación de la proporción humana. Uno de ellos, digamos, es la proporción áurea. Incluso arquitectos contemporáneos como Le Corbusier desarrollaron su propio modulor o sistema de medidas. O sea, digamos, el cuerpo humano siempre ha sido objeto y representación también de lo que son la proporción de la belleza y la perfección de las proporciones en las creaciones. Y eso se llevó también en la arquitectura. Entonces, doríforo del año 440, realizado por el escultor Policleto, es una de las claves, digamos, de lo que se conoce como el canon, como la referencia, como el modelo en el que se desarrollan las proporciones ideales del cuerpo humano, basadas además en un sistema matemático, que lo vemos aquí con unas proporciones, unos números, medio, enteros, ¿verdad? Unos corresponden al torso, otros al muslo, a las rodillas, a los pies, a los brazos, a los antebrazos. Su obra más famosa, este Doríforo, es también conocido como el portador de la lanza, que aquí no tiene la lanza, y es la personificación de estos ideales. Representa un equilibrio perfecto entre fuerza y armonía, con el cuerpo en una postura de contraposto, como vemos acá. Aquí se descarga los esfuerzos y está retraído o adelantado en algunos casos la pierna. Bien, vamos con otro de los ejemplos importantes, ya vamos finalizando, y es, en este caso, en el periodo ya helenístico, la famosa Venus de Milo. En este periodo helenístico, entre años 321 y 31 a.C., con el inicio del periodo helenístico, el enfoque del arte cambió masivamente. Los artistas ya se apartaron un poco de la búsqueda de esa perfección idealizada y el periodo clásico para, digamos, explorar en temas diferentes, buscar una cierta variedad, más complejos, más relacionados probablemente con las emociones humanas, con el sufrimiento y también pues con el dinamismo que vimos anteriormente. Las figuras se volvieron más expresivas, especialmente en sus rostros, y los escultores experimentaron con posturas y composiciones un poquito más libres. El caso de la Venus de Milo, del año 150 125 a.C., fue descubierta en la isla de Milos, en Grecia también, y es una de las esculturas más icónicas. Uno, si le pusieran a escoger 5 de las esculturas o máximo 10 de las esculturas más importantes de la historia, entraría seguramente la Venus de Milo. Representa a la diosa Afrodita, digamos, destacando especialmente esa posición, esa especie de torsión y esa elegancia sensual, a pesar, digamos, de la falta también de los brazos, ¿sí? Digamos, eso es lo que se pudo rescatar de esta Venus. Refleja el interés helenístico por la representación naturalista del cuerpo humano también, combinada pues con una cierta, como comenté, sensualidad y serenidad. Otra de las obras que me encanta, que este está en el Museo
Vaticano de Roma, tuve la oportunidad de estar ahí. Está en un espacio que se llama el Patio del Belvedere. Del Belvedere es del buen ver. Se llama Belvedere porque es un espacio que además con unas muy buenas visuales. Este grupo se llama Laconte y sus hijos, pero también es conocido como el Grupo de Laconte. Es absolutamente maravilloso, digamos, la manera como está representado, como, digamos, como si uno se pone a analizarlo, las expresiones de sufrimiento, la manera como está, los retorcijones de la lucha de Laconte por soltar hacia él y lo está, digamos, a punto de morder en su cadera. Obviamente es un tema de sufrimiento y de mucha angustia y está pues bastante bien representado de una manera majestuosa, de una manera maestra. Es la obra, digamos, más famosa del periodo helenístico, ya en torno al año 42 al 20 antes de Cristo. Es el grupo escultórico que fue descubierto en Roma y atribuido a tres escultores de la zona de Rodas, a Gesandro, Polidoro y Atenodoro. Y representa al sacerdote troyano Laconte y sus hijos luchando contra esas serpientes que les fueron enviados como castigo por los dioses. Como comentaba, ese dramatismo y esa expresividad de sufrimiento de las figuras retorcidas en dolor, yo considero que es un gran testimonio de esa capacidad de esos escultores de la época helenístico para poder representar las emociones de una manera bastante intensa y realista. Bien, perdón. Vamos con el friso del altar de Pérgamo, que ya vimos el altar de Pérgamo. Esto es un detalle. Este es entre el año 180 a 160 antes de Cristo. No están por orden, digamos, cronológico, pero sí más o menos son digamos, co- temporalmente coinciden en el tiempo relativamente. Coetáneas podría ser la palabra, aunque es más aplicable la palabra coetánea a los seres humanos, ¿no? El altar de Pérgamo está ubicado en la antigua ciudad de Pérgamo, estaba, que fue llevado a la mayoría a Berlín. Es uno también de los ejemplos más monumentales del arte helenístico. Su friso, que mide unos 120 metros de longitud, como comenté hace algunas diapositivas, representa la batalla entre los dioses olímpicos y los gigantes. Es una lucha feroz, caótica, y las figuras en el friso pues están llenas de dinamismo y emoción también. Aquí esto se puede ver clarísimamente, aunque no están muy completas. Pero se puede ver también por la torsión, las formas, la manera como se inclinan, cómo miran, cómo tuercen los cuellos, cómo estiran los pies, ¿verdad? Este tipo de representación, digamos, eh, es violenta de alguna manera y muy expresiva en cuanto a las representaciones faciales que están llenas de tensión. Y es un ejemplo desde el enfoque también emocional y narrativo del arte helenístico. Bien, vamos con la pintura y el mosaico. Digamos que aunque se han conservado pocos ejemplos de pintura griega y antigua, sí el uso de la pintura en la decoración y la cerámica y posteriormente de los mosaicos nos ofrece pues, una cierta visión de las habilidades de los artistas griegos en estos medios. Los romanos también trabajaban mucho, fueron herederos de los griegos en cuanto a estos mosaicos que solían ser en piedra. Los mosaicos de Pela, Pela es el nombre, se escribe Pella, pero se dice Pela, en torno a los 300 años antes de Cristo, es en la ciudad eh, de Pela, la capital de Macedonia, de la antigua Macedonia, se han encontrado mosaicos helenísticos de una gran calidad. Esos mosaicos, digamos, fueron realizados, perdón, con piedras naturales y de colores y representan escenas mitológicas y de la vida cotidiana, cacerías, con figuras de dioses. Aquí vemos la cacería del ciervo del lado izquierdo y Dionisio, el famoso Dionisio, la contraposición de Apolo, Dionisio montado en un leopardo. Este es una muestra del dominio técnico y la sofisticación, estos dos ejemplos de mosaicos
del uso también del color y el sombreado para crear una sensación de profundidad a través de la piedra, que es una cosa maravillosa. Bien, como conclusión, rápidamente, la arquitectura y el arte, digamos una sinopsis, lo que quiero hacer, la arquitectura y el arte de la Grecia antigua y el periodo helenístico representan un legado incomparable en la historia de la cultura occidental. Desde los primeros intentos monumentales del periodo arcaico hasta la perfección matemática del periodo clásico y finalmente la expresividad emocional del periodo helenístico, los griegos pues transformaron el mundo. No podríamos entender nuestra cultura occidental sin los griegos. Son nuestros tatarabuelos a los cuales les debemos muchísimas cosas. No solo desde el arte y la arquitectura, pues nos remitimos a esto aquí, pero pues, obviamente sabemos que es mucho más, desde de las matemáticas, de las ciencias, de la medicina, que hace parte de las ciencias. Y en el modo como conseguimos la relación entre la forma y la función, incluso hoy en día en la arquitectura. El desarrollo de los órdenes dórico, jónico y corintio no solo definió la estética de los templos y de los edificios públicos griegos, sino que también desarrolló un lenguaje arquitectónico que fue, digamos, adoptado y adaptado por civilizaciones posteriores como la romana e incluso en el Renacimiento. Obras maestras como el Partenón o el altar de Pérgamo no solo destacan por su escala y su perfección técnica, sino también por la manera que estos edificios se integraron al paisaje urbano, ¿no? Cuando está en la parte baja de Atenas es imposible no ver el famoso Partenón. Está perfectamente ubicado para ser visto como parte del paisaje y para poder observar el paisaje de allá arriba. Los avances tecnológicos en la construcción, como el uso del mármol y las innovaciones en la planificación urbana, pues contribuyeron a la creación de espacios que reflejan, obviamente no se hacían por hacerlas, sino eran reflejo del poder y las grandezas, recuerden, de las famosas ciudades-estado que existieron en la antigua Grecia. Por último, y ahora sí para finalizar con esta imagen, en el ámbito artístico, la evolución de la escultura griega, desde las figuras rígidas de los kouroi, eh, o como los Laconte, muestra cómo los artistas griegos se esforzaban para comprender y representar la condición humana en todas sus facetas. La búsqueda de la perfección en la representación anatómica, iniciada en el periodo clásico con obras como el Doríforo de Policleto o el Discóbolo de Mirón, se transformó en el periodo helenístico en una exploración de las emociones más profundas, como el sufrimiento, la lucha y la sensualidad, visible en obras como la Venus de Milo y el friso del altar de Pérgamo. El impacto del arte y la arquitectura griega no solo, digamos, se limitó a su tiempo y a su lugar. A lo largo de los siglos, estos logros continuaron influyendo en civilizaciones posteriores, desde la expansión del Imperio Romano hasta incluso el Renacimiento Europeo, cuando los ideales de simetría y proporción y armonía pues, fueron redescubiertos, reinterpretados, reevaluados en aquella época. Incluso en la arquitectura contemporánea hoy en día podemos decir que los principios establecidos por los griegos pues siguen siendo estudiados y admirados por su claridad y perfección técnica. Muchos arquitectos contemporáneos aún siguen implementando gran parte de estos conceptos en una arquitectura, pues digamos, no tan, probablemente, entre comillas, tan creativa o de tanto movimiento, pero siguen habiendo arquitectos que consideran el arte y la arquitectura griega como un referente para hacer sus creaciones. En conclusión, la arquitectura y el arte de la Grecia antigua y el periodo helenístico no solo nos ofrecen una ventana al pasado en una de las civilizaciones probablemente más influyentes del mundo, sino que también revela una profunda comprensión de la estética, de la espiritualidad y la relación con la naturaleza, de los humanos con la naturaleza. Estos periodos, digamos, representan la culminación de siglos y siglos de desarrollo cultural y artístico y cuyo legado sigue presente, sigue vivo en nuestras ciudades, en nuestras obras de arte y en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Los griegos, al buscar lo ideal y lo universal en la arquitectura y el arte, crearon un lenguaje visual y arquitectónico que sigue inspirando a generaciones y generaciones de artistas, incluso hoy en día. Bueno, por hoy tenemos entonces esto. Vamos a detener la grabación, no sin antes pues agradecer la atención. Vamos a continuar en la próxima. El próximo tema es pues los herederos
naturales de los griegos que fueron los romanos. Muchísimas gracias por la atención y espero que les haya gustado. Feliz noche.